tal? Un gusto volverle a saludar nuevamente en esta asignatura de dibujo de detalle. Su servidor Alejandro Díaz García. Vamos a darle continuidad a lo establecido para este curso, para lo cual he realizado esta presentación. Bien, la secuencia didáctica donde nos quedábamos era de la unidad temática número 1, titulada como Introducción para el Plan de Estudios de la Universidad Autónoma del Estado de México. El contenido a revisar será el 1.4 y el 1.5, pero como parte de eso hablaremos un poco acerca de la normativa que dejamos pendiente de revisar en la clase anterior, que es la referente a la NOM Z24 de 1987 y que habla de la clasificación de los dibujos según su función. La duración de la secuencia es una sesión de aproximadamente 2 horas y que será complementada con una actividad a desarrollar previamente identificada a través de la asignación de Microsoft Teams. Su servidor le había comentado, Alejandro Díaz García. La finalidad, propósito u objetivo es identificar el uso del dibujo como un medio de representación gráfica. Las orientaciones generales para la evaluación es que este tema será tentativo de evaluación para el primer parcial. De acuerdo, comentaba, entonces faltaba una parte de ver con respecto a la norma Z24 de 1987. El día de hoy vamos a platicar acerca de ella y habla de la clasificación de los dibujos según su función. La técnica con que se realizan estos dibujos no intervienen en la clasificación, es decir, puede usted utilizar algún tipo de dibujo a mano alzada o mediante un software. Bien, para esta norma, la clasificación de los dibujos está identificada por 4 rubros. El primero es, los titula como dibujos de estudio. La segunda clasificación habla de los dibujos de proyecto y el cual está integrado por los dibujos de conjunto y los dibujos de definición de producto terminado. En su tercer parte hablaremos de los dibujos de fabricación, en los cuales vamos a identificar de manera gráfica algunas características muy especiales para cada uno de ellos. En este caso, nos daremos cuenta que los dibujos de fabricación, de acuerdo a esta norma, están clasificados por dibujos de métodos o proceso, dibujos de armado, montaje o ensamble, dibujos de verificación y dibujos de herramientas y dispositivos especiales. Por último, la última clasificación para estos dibujos son los dibujos conocidos para el usuario. Bien, primero hablemos de los dibujos de estudio en su primera clasificación, es decir, voy a abordar la primera parte. ¿Y qué es un dibujo de estudio? Bien, de acuerdo a la norma, están definidos como aquellos que se necesitan para la fase de concepción, creación y desarrollo de un producto. Pueden comprender cualquiera de las formas de dibujo, tales como diagramas, gráficas, nomogramas, esquemas, ortogonales, perspectivas y croquis. Seguramente usted recuerda acerca de ellos de acuerdo a la NOM Z23 que habíamos visto anteriormente. Bien, para ello traté de utilizar nuevamente algunos de los ejemplos representativos que utilizamos. Por ejemplo, para la parte de los diagramas, se acordará usted que utilizamos la representación de un timbre con un zumbador para mencionar que este es un ejemplo de un diagrama. Hablábamos de la identificación de una gráfica en donde identificábamos el comportamiento de dos variables a través del tiempo. Veíamos precisamente con la ayuda de algunos compañeros que si esta gráfica estaba debidamente construida, nosotros podíamos definir con un grado de exactitud muy fuerte el comportamiento de las mismas variables en determinado momento. También hablábamos de los nomogramas, en donde colocábamos un ejemplo acerca de la relación que existía entre 3 tipos de temperatura, Celsius, Kelvin y Fahrenheit. Decíamos también que uno de los ejemplos más claros para este podría utilizarse como un flexómetro. Usted identifica en el flexómetro dos escalas. La escala referida a la parte de centímetros y las pautas que da también en su referencia para la identificación de la escala en pulgadas. ¿De acuerdo? Ese es un ejemplo muy claro para la parte de un nomograma. Bien, con relación a los esquemas, nosotros decíamos que era un diagrama de conjunto en donde identificábamos todo el elemento funcional.
Hablábamos también de los ortogonales, que incluso dejamos una actividad previamente en donde nosotros identificábamos a través de una serie de vistas cuáles eran los detalles más específicos para la misma. En ellos mismos podremos identificar el dimensionamiento correspondiente y algunos detalles importantes. Hablábamos de dibujos, por ejemplo, desde perspectivas en donde uno de ellos muy importante tiene que ver con un dibujo isométrico. Nos daba la pauta precisamente identificar cada uno de los detalles de manera tridimensional para poder identificar mejor las características de este mismo. Por último, también hablábamos de los croquis, ¿se acuerda usted? Que era un dibujo a mano alzada, identificando una serie de detalles más importantes y era un poquito más informal el dibujo. Todos ellos integran, de acuerdo a esta norma Z24 de 1987, pues los dibujos de estudio. Entonces, nuevamente se necesitan para la fase de concepción y creación. Son documentos regularmente internos, en su mayoría de los casos, por el carácter de anteproyecto que tienen. Por estas mismas razones, las técnicas empleadas para realizarlos pues, no son generalmente muy depuradas y el apego a las normas de dibujo técnico en general puede ser muy estricto, ¿de acuerdo? Entonces, pasemos a la siguiente parte. La siguiente clasificación está hablándonos un poco acerca de los dibujos de proyecto. Estos están clasificados en dos partes. El primero es para dibujos de conjunto y el segundo es para dibujos de definición de producto terminado. Bien, los dibujos de proyecto en general, su función principal es la de establecer las características o especificaciones de un producto cualquiera para que éste pueda ser fabricado industrialmente. Este último requisito implica la intercambiabilidad de piezas. Eso es un dibujo de proyecto. Bien, ahora, ¿qué es un dibujo de conjunto? Este puede representar el producto completo, el ensamble de una unidad mayor del mismo o el ensamble de unidades o grupos menores, pero siempre representadas dos piezas o más, ensambladas o montadas entre sí. Es decir, este tipo de dibujo de conjunto nos dará una visión gráfica acerca del complemento total de toda la pieza o del conjunto que estamos manejando. Si usted se da cuenta, entonces, aquí tenemos el plano del conjunto en donde involucra la rueda, es una rueda para un mueble, eh, puede venir este tipo de elemento de descripción de piezas, de listado de piezas que integran la placa superior, una rueda, vienen numeradas del lado donde estoy haciendo pasar el cursor en este caso, habla del elemento numerado con respecto al dibujo que tenemos aquí partido en un corte, ¿verdad? Habla de los nombres correspondientes de cada una de las piezas identificadas, en este caso es la placa superior, la rueda, el soporte axial, en este caso la rosca, una serie de arandelas que cumplen ciertas características bajo normas ISO y al final nos corresponden todos los datos de las personas que elaboraron este dibujo, la fecha en que fue elaborado, qué escala, cuál es el sistema que está representando, ¿verdad? Y el dibujo número 1 de 7 en su totalidad. Entonces, en este mismo podemos apreciar todo el ensamble en su conjunto eh, montado. Eh, Regularmente este tipo de dibujos están identificadas debidamente mediante esta numeración. ¿De acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se ve muy claramente esa parte. ¿Qué pasa ahora con los dibujos de definición del producto terminado? Acabamos de ver estos dibujos de conjunto. Seguimos en dibujos de proyecto. ¿Qué pasa con los de dibujo de definición del producto terminado? Bien, para estos se hace una representación de una sola pieza y establece para ella las siguientes características. Una o la mayor parte, perdón, la mayor parte de estas mismas. Primero identificamos las formas geométricas. Esta pieza tiene una pieza isométrica definida en la parte superior derecha para darnos idea de cuál es la forma desde una perspectiva. Bien, esta misma pieza tiene una serie de cortes eh, para podernos identificar algunos detalles muy específicos.
algunos detalles precisamente que tienen que ver con los acabados terminales que puede tener. Dice aquí algunas formas geométricas, algunas dimensiones nominales que vamos a ver en un tema más adelante, que es muy importante, cómo se hace la representación de esta normativa para las tolerancias de la misma, el material del cual está hecho, ¿verdad? Algunos estados de superficie, algunas rugosidades que puede tener o qué tipo de acabados o tratamientos térmicos nos va a informar este tipo de dibujo de representación. Esto es para los dibujos de definición del producto terminal. Bien, pasemos a la tercera parte que nos habla de los dibujos de fabricación. Estos dibujos de fabricación se refieren a los documentos tecnográficos necesarios para la materialización de un proyecto. En su primera clasificación nos habla de los dibujos de métodos o procesos, y para la fabricación de una pieza cualquiera es necesario establecer con toda precisión los procesos de manufactura a partir del material comercial o a partir de una pieza en bruto. Esto, recuerde usted que dibujo es una parte integrativa de toda la carrera de ingeniería. Entonces, por lo tanto, usted va a identificar, por ejemplo, dentro de un diagrama de operaciones que verá en la asignatura de estudio del trabajo, lo siguiente. En la parte izquierda, usted está identificando un diagrama en donde nos habla precisamente de las fases, subfases y operaciones. Entonces, ¿de qué habla? Nos habla del nombre de la pieza, es una pieza moldeada en este caso, de fundición, y este es el análisis de fabricación. ¿De acuerdo? ¿Qué va usted a encontrar aquí? Bueno, pues que aquí tenemos una serie de pasos que va a llevar esta pieza para poder formarse. Lleva un torneado, ¿verdad? Le piden que apoye este plano sobre 1, 2 y 3, en este caso de las piezas o los lados que tiene cada una de ellas. Tiene un apriete, ¿verdad? ¿Qué herramientas va a utilizar para este mismo? Si posteriormente va a realizar un taladrado, un refrendado, eh, en fin, toda una serie de pasos y fases que se van identificando dentro de este estado de representación del dibujo de análisis de fabricación. Entonces, recordemos hacia atrás, para la fabricación de una pieza cualquiera, que es el que estamos viendo, el de métodos o procesos, es necesario establecer con toda la precisión los procesos de manufactura a partir del material comercial o a partir de una pieza que está en bruto, ¿no? Para la parte de la manufactura puede ser una pieza de fundición, por eso se le menciona que está en bruto. Esto es por medio de un diagrama de proceso, que es lo que tenemos aquí precisamente, un diagrama de proceso, en donde en esta parte nos habla, este dibujo corresponde a esta parte del proceso de manufactura, y esta figura, para posteriormente identificar mejores detalles, corresponde a esta fase del proceso. Todo este que estoy señalando con mi cursor. ¿Qué va a ocurrir? Puede también pasar que estamos identificando un diagrama de fases. En esta primera fase, si usted se da cuenta, en este dibujo tenemos la representación. Espero que usted lo visualice de acuerdo al contorno que voy a recorrer con el cursor. Puede usted identificar fácilmente de qué tipo de pieza es. Si usted se da cuenta, estoy pasando por una serie de pestañas, que la pieza es simétrica, ¿verdad? Nos damos cuenta a través de la línea que estoy marcando con el cursor. ¿Qué ocurre? Es simétrica esta pestaña que tengo aquí de este lado, corresponde también de manera simétrica con este lado de acá, ¿verdad? Hace referencia de las dimensiones de cada una de ellas y las formas correspondientes. Efectivamente, aquí tenemos también nuevamente de manera simétrica el comportamiento del lado izquierdo como del lado derecho. Toda la pieza es simétrica, nos habla de una serie de chaflanes que hay que aplicar, cuáles son las dimensiones, cuáles son los diámetros, los radios específicos, y dice aquí que son 8 conjuntos de ranuras, por ejemplo, las ranuras que hay que hacerle a este tipo de placa. Si usted se da cuenta, este tipo de placa se utiliza mucho para la ventilación. Hemos visto algunas de estas en utilidad para la computadora. Si usted se da cuenta, la PC que está usted seguramente siguiendo esta reproducción del video, podrá identificar
que atrás de su PC existe este tipo de placa de enfriamiento que nos da pauta al ventilador que mantiene precisamente su procesador eh, de, frío para que pueda tener una mejor optimización de los programas que está corriendo. Entonces, este dibujo, le vuelvo a reiterar, nos habla de la escala, de la acotación, del sistema que está manejando y habla que es la fase uno. Seguramente usted está fabricando, en el proceso de manufactura, está fabricando esta pieza, es una placa metálica que hace pasar por un troquel, hace el corte exacto de esta pieza, pero esa es la fase uno del método de proceso. Entonces, ¿qué pasa en la fase 2? En la fase 2 nosotros observaríamos que ya tenemos la placa totalmente realizada con el corte. Esta es la vista isométrica. Me dice que este es el análisis de fabricación y está representada nuevamente por la fase 2. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues me dice que le voy a doblar las pestañas, ¿verdad? En diferentes tipos de dimensiones, ángulos. Entonces, aquí esto que usted está observando donde estoy pasando mi cursor, acuérdese nuevamente, corresponde a esta parte, lo vería de una forma lateral. ¿Ok? La pieza termina totalmente aquí. Entonces, si usted se da cuenta, este doblez que tengo en esta parte corresponde a la pestaña que tengo aquí. Si la alcanza a visualizar. De manera simétrica, del otro lado, observo la pestaña aquí. Ya izada. Esta seguramente será atornillada a través de estos ojillos que quedaron aquí en esta parte y será colocada. ¿De acuerdo? Le piden aquí un ángulo de doblez de 160 grados. La altura a la cual le informan a qué altura queda más o menos, perdón, a qué altura queda el doblez de esta parte de las pestañas. De la misma manera, nuevamente el sistema bajo el cual está definido, la escala, ¿verdad? Quién autorizó y qué material es el que está usted utilizando para esto. Entonces, hay dos partes. La primera es para este tipo de dibujos, que estamos hablando de los dibujos del método o proceso. Recuerden nuevamente, y habla que para la fabricación de una pieza cualquiera es necesario establecer con toda precisión los procesos de manufactura a partir del material comercial o a partir de una pieza en bruto. Entonces, nuevamente, son los procesos de manufactura. Hablábamos en este caso de que para cada uno en su diagrama de operaciones es probable que de fabricación en el proceso de manufactura tenga que colocar un dibujo seguido de una serie de columnas en donde diga usted qué tipo de proceso de manufactura va a ser, torneado, va a utilizar usted un corte de cizalla, va a utilizar un refrendado, va a utilizar el cepillo en este caso, va a utilizar una rectificadora, en fin, para cada uno de ellos usted va a representarlo mediante un dibujo del lado derecho. Puede utilizar, ojo, no necesariamente esta es la verdad absoluta, es decir, puede colocar a lo mejor el dibujo del lado izquierdo y la serie de columnas del lado derecho, ¿de acuerdo? De tal manera que usted puede identificar cada uno de los detalles. Puede existir que dentro de su proceso de manufactura sea a través de fases. Esta es la primera fase en donde pasó por un troquel definido por cada una de las dimensiones que observamos aquí en el dibujo. Y posteriormente la fase 2 habla del número de dobleces y de los ángulos que le debe de dar para cada uno de ellos. Perfecto. Bien, eso es para el dibujo de método o proceso. Bien, continuemos dentro de la clasificación de los dibujos de fabricación. A continuación estamos observando el dibujo de armado, montaje o ensamble y la norma nos dice que estos deberán estar debidamente acotados, es decir, deberán mostrar las dimensiones, juegos, holguras, etcétera, y deberán establecerse durante esta fase de la fabricación. Entonces, este tipo de dibujos de fabricación de armado, montaje o ensamble, en su parte más esencial, nos habla de que se presentarán preferentemente en perspectiva que muestre el conjunto de piezas, componentes sueltas, pero en posición conveniente para su ensamble.
de tal manera que nosotros como usuarios vamos a identificar fácilmente cómo va el armado. Si usted se da cuenta, esta pieza ensambla perfectamente aquí, a través de un eje de sujeción. Aquí tenemos otro nuevamente, un eje, viene un rodamiento, un buje y unas arandelas externas y son sujetas por una tuerca exterior, ¿de acuerdo? Entonces este dibujo en su conjunto nos da idea de cómo va el ensamble, que cumple la norma de la cual estamos trabajando ahorita y dice aquí se presentarán frecuentemente en perspectiva, tiene perspectiva y nos muestra, esa perspectiva nos permite identificar el conjunto de todas las piezas que integran ese elemento sueltas, pero en una posición conveniente que nos ayude a identificar de qué manera va ensamblado este conjunto. Esos son los dibujos de fabricación en su clasificación de dibujos de armado, montaje o ensamble. Bien, pasemos a los dibujos de verificación y los dibujos de herramientas y dispositivos especiales. Este tipo de dibujos de verificación y de herramientas y dispositivos especiales son un poquito más, dibujos un poco más libres. Por ejemplo, para los de verificación nos dice que pueden ser de uso interno o para uso de inspectores o representantes del usuario o cliente. Para este tipo de dibujos podrán emplearse las perspectivas o dibujos ortogonales, así como la combinación que para el fabricante, el cliente o ambos resulte más adecuada. Si usted se da cuenta, dentro de la misma redacción de la norma, nos habla precisamente de que estos dibujos son de uso interno para los inspectores, es decir, una guía muy rápida de dibujos mediante la cual nosotros podamos identificar cualquier elemento importante y mediante ello poder seguir la operación dentro del piso o planta. ¿Qué pasa con los dibujos de herramientas y dispositivos especiales? De la misma manera, la norma nos habla de que por tratarse de una representación de un problema interno que estemos solucionando dentro de la empresa, es decir, a lo mejor es muy probable que una parte del torno, una parte de la fresa que estamos utilizando, se vea dañada, entonces es muy probable que yo pueda realizar un trabajo de dibujo para representar esta misma problemática, pero es interna, servirá solamente para la comunicación interna de la empresa, entonces no requiere la rigurosidad tan efectiva de un dibujo técnico. Entonces no se establecen reglas para el mismo ni normas estrictas para estos dibujos, simplemente se recomienda el empleo de dibujos ortogonales de conjunto y de definición. ¿Por qué ortogonales? Bueno, pues nos ayudará a identificar cuál es la vista frontal, superior, inferior en sus diferentes componentes o necesidades y mediante ellas identificar el detalle máximo que tenemos que representar para poder solucionar esa problemática interna. ¿De acuerdo? Bien, eso es en conjunto para los dibujos de fabricación. Ya revisamos los dibujos de métodos de proceso, los de armado, los de verificación y los de herramientas y dispositivos especiales. Bien, entonces la norma Z24 de 1987, en su clasificación de los dibujos según su función, está integrada por cuatro partes. Recordemos a manera de resumen. Está integrada por la primera clasificación por los dibujos de estudio. La segunda clasificación nos habla de los dibujos de proyecto que están integrados por dibujos de conjunto y dibujos de definición del producto terminado. En su tercer parte, en su tercer apartado, habla de los dibujos de fabricación que están integrados por los dibujos de métodos o proceso, dibujos de armado, montaje o ensamble, dibujos de verificación y dibujos de herramientas y dispositivos especiales. Este es el momento para poder hablar acerca de los dibujos para el usuario. La norma Z24 nos habla que estos deben ser preferentemente diagramas, esquemas o perspectivas y mediante el empleo de estas perspectivas es importante ya que la mayoría de los usuarios no conocen en términos generales el dibujo técnico, conocimientos de cierta complejidad en el caso de los dibujos ortogonales que son más especializados. Entonces, lo que queremos aquí comunicar a través de este dibujo para el usuario, de manera general, es informarle al cliente de qué manera va ensamblado un determinado tipo de dispositivo.
Si usted se ha dado cuenta cuando ha tenido la oportunidad, si es que ha tenido la oportunidad, por ejemplo, de montar una pantalla en una pared de su domicilio, se ha dado cuenta que el elemento, el dispositivo que monta a través de una serie de barras, primero a la pared, trae precisamente el montaje, trae unos separadores, trae una serie de tornillos y arandelas que usted habrá de colocar y le muestra precisamente un explosionado de qué tipo de orden va a llevar. Aquí si se da cuenta, a manera de ejemplo, coloqué el armado de una compresora y mediante esto nosotros vamos a identificar cada una de sus partes. Usted se da cuenta, precisamente están numeradas, el dibujo no es completo, no tiene una rigurosidad como dice aquí, ¿verdad? Sabemos que la mayoría de los usuarios no conocen la disposición ortogonal que nosotros como ingenieros regularmente tenemos identificadas. Por lo tanto, entonces nosotros colocaremos de manera muy ejecutiva la forma de armado. Entonces, les decía yo, el ejemplo más fácil que tenemos a la mano, cuando usted va a montar una pantalla en la pared de su domicilio, precisamente las barras vienen dispuestas de tal manera que usted identifique de qué manera o en qué orden deberá usted colocarlas para poder tener adecuadamente esa pantalla colocada en su pared. ¿De acuerdo? Bien, es así que nosotros, mediante la norma Z24 de 1987, hablamos el día de hoy acerca de la clasificación de los dibujos según su función. Le agradezco la atención que usted ha estado mostrando para este seguimiento de clase. Voy a complementar esta misma con la entrega de la norma a través de su compañero jefe de grupo para que usted la tenga adecuadamente. Esta solamente fue una presentación muy ejecutiva, pero profundizaremos un poquito más acerca de la misma y con relación acerca de los trabajos que vamos a dejar en lo posterior de la clase. Muchas gracias.